¿Firmaba o me atenía a las consecuencias? Edmundo González denuncia presión, mientras que Jorge Rodríguez ratifica autenticidad de carta firmada por el líder opositor antes de su exilio. Senado de España insta a Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pero el gobierno espera verificación del Consejo Nacional Electoral. Petro condena ataque del ELN, cierra un proceso de paz con sangre. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos a informarles sobre las noticias más destacadas para este 18 de septiembre de 2024. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que Edmundo González Urrutia le entregó una carta en la que reconocía la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados electorales, oficio que fue firmado bajo coacción y amenaza, según el ex candidato, ahora en el exilio, para que se le permitiera su salida del país. Un destierro, según diversos abogados de la República. Joan Álvarez con los detalles. Jorge Rodríguez, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, hizo pública una carta firmada por Edmundo González Urrutia, en la que reconocía la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre las presuntas actas de totalización que certificaron la victoria de Nicolás Maduro, hecho que fue confirmado por el propio ex candidato ahora en el exilio, pero bajo circunstancias de presión y amenazas, condicionando su salida del país. Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Urrutia afirma haber sido víctima de coacción tanto por Jorge Rodríguez como por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en representación de Nicolás Maduro, a las que tuvo que ceder alegando ser más útil en el exilio que en Venezuela sin posibilidad de maniobra. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Sin embargo, Jorge Rodríguez desmintió con pruebas en mano que hubiese coacción alguna para con quien, según la oposición y gran parte de la comunidad internacional, fue el ganador de las elecciones presidenciales, advirtiéndole que mostrará más evidencias en las próximas horas si González Urrutia no se retracta de estas acusaciones. Y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. Ante este escenario de presunta coacción por parte del gobierno nacional, abogados sostienen que este documento carece de validez jurídica, puesto que ninguna persona puede ser obligada a refrendar un documento, según el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién dijo que una carta firmada bajo coacción en una persona que está sometida a una intensa presión, amenazada públicamente por el poder del Estado de llevarlo a la cárcel, puede tener validez? Si hubiese una carta firmada por don Edmundo González Urrutia, para mí tiene cero valor jurídico y cero valor político, porque eso ocurrió en medio de una situación de coacción máxima a la que fue sometido el embajador Edmundo González Urrutia. Pérez Vivas también afirmó que González Urrutia fue sometido a un destierro y no a un exilio voluntario. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, señaló que la frontera con Colombia está en alerta máxima ante los ataques terroristas que se han perpetrado en el norte de Santander y que han dejado varios muertos por detonación de explosivos. El mandatario regional alertó a la opinión pública que el vecino país volvió a la era de Pablo Escobar Gaviria. Marine Glo nos amplía esta información.
Amigos de Impacto Venezuela, mientras que en el norte de Santander se contabilizan más de 260 muertes violentas en lo que va de 2024, en el estado Táchira se respira total normalidad y calma. Según el gobernador Freddy Bernal, sigue siendo la entidad más segura de Venezuela. Nosotros no necesitamos ningún plan especial en Táchira, porque el Táchira es uno de los estados más seguros de Venezuela. El que tenga duda de eso, que se remita a la cifra. Así que el plan es el mismo que comenzamos el protectorado, que hemos fortalecido desde el gobierno regional. Es un estado donde no hay crímenes horrendos, donde no hay robo de vehículos, donde no hay secuestro, donde no hay cobro de vacunas. Eso lo dicen los números. El gobernador Freddy Bernal lamentó la ola criminal que azota al norte de Santander, donde se han registrado 4 atentados con granadas en la última semana y además prácticamente se rompió el diálogo gobierno neogranadino y el ELN por lo ocurrido en el Arauca. Asimismo, siguen cohabitando al menos 15 grupos armados. No lo digo yo, lo dice la Policía Nacional de Colombia, donde está incluso una de las más fuertes, la K-47, los Pelusos, los Pepe, Cartel del Golfo, Urabeño, Rastrojo, la que se hace denominar, que se acabó aquí en Venezuela, pero se hace denominar Tren de Aragua. Bueno, es una multiplicidad de bandas enfrentadas entre ellos mismos, con saldo de muertos, heridos, secuestrados y colocación de artefactos explosivos. Es triste, solo en la parada, a 5 minutos del puente Simón Bolívar, hay asesinatos permanentemente. Es triste. Y asesinatos a plena luz del día, como en los tiempos de Pablo Escobar. Entre tanto, autoridades policiales y gubernamentales del norte de Santander se declararon en Consejo de Seguridad Permanente, al tiempo que fue desalojada la parada del comercio informal. Marine Glod, Somos Impacto, Venezuela. Un nuevo esquema de estafa ha sido destapado. Se trata de un hombre que finge ser abogado de inmigración para defraudar a migrantes en Estados Unidos. Este promete soluciones rápidas para regularizar su estatus. Las víctimas, entre ellas una venezolana, pagaron miles de dólares por servicios ficticios, recibieron documentos falsos y participaron en audiencias virtuales fraudulentas. Génesis Pérez nos da los detalles de esta información. Un sofisticado esquema de estafa ha sido perpetrado por un hombre que se identifica como Gustavo Cortés, un supuesto abogado de inmigración que ha engañado a numerosos migrantes en Estados Unidos. Cortés y su equipo de estafadores han prometido soluciones rápidas para la regularización del estatus migratorio a cambio de grandes sumas de dinero, engañando a personas vulnerables que buscan regularizar su situación. Las víctimas, entre ellas una venezolana y una hondureña, han sido defraudadas con promesas falsas. La venezolana pagó $3.365, una cantidad que reunió con préstamos y su trabajo limpiando casas en Nueva York. Mientras que la hondureña desembolsó $1.115 con la promesa de obtener asilo en tan solo 8 días. Ambas fueron mantenidas en un estado de falsa esperanza con documentos falsos y audiencias virtuales fraudulentas, donde actores fingían ser jueces de inmigración. El estafador se jacta de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y minimizó el impacto de sus crímenes. Las víctimas han presentado denuncias por fraude ante la policía de Nueva York, buscando justicia por el dinero perdido y el daño causado. Esta gente viene exportando, no estoy hablando del común denominador, estoy hablando de estos grupos en específico, exportan hacia otros territorios pues sus malas mañas, sus malas costumbres y por ejemplo, por lo menos aquí en Miami no estamos acostumbrados a ver el arrebato de cadenas ni el robo de cartera. Cuando esta gente hace presencia aquí, se comienzan a ver ese tipo de delitos en ciertas áreas, en ciertas zonas o en otras ciudades de los Estados Unidos. Entonces, mientras el sistema los detecta, pueden hacer mucho daño. Fue la cadena televisiva Univision quien confirmó que Cortés no tenía una oficina real en Nueva Jersey, así como afirmaba, y que los pagos eran realizados a través de intermediarios en Estados Unidos mediante Zelle. En una llamada con el medio estadounidense,
Cortés admitió que todo el esquema era una estafa y que estaba operando desde la cárcel de Tocuyito de Venezuela, donde cumple una condena de 55 años por homicidio, extorsión y lavado de dinero. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Senado de España aprueba pedir a Pedro Sánchez el reconocimiento de Edmundo González. El Senado de España aprobó este miércoles la moción en la cual se insta al gobierno del presidente Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La medida se tomó con 149 votos a favor, 102 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, el gobierno español no ha reconocido oficialmente al dirigente opositor, pues aboga para que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas con los resultados del 28 de julio. Desde que González llegó a España el 8 de septiembre por asilo político, se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez, el canciller José Manuel Álvarez y varios exmandatarios de esa nación. Ministro de Economía de España pidió tranquilidad y confianza a las empresas en Venezuela, en medio del severo conflicto diplomático entre España y Venezuela generado por la crisis electoral. El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, pidió a los inversores que tengan confianza en el mercado venezolano y aseguró que la situación económica y de intercambio comercial se ha normalizado. El ministro también recordó que ante cualquier conflicto internacional, el presidente de España tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los españoles. República Checa rechaza acusación de Venezuela sobre implicación en supuestos planes subversivos. Mediante un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores checo, Daniel Drake, rechazó este miércoles las acusaciones del gobierno de Venezuela sobre una supuesta implicación en planes para derrocar a Nicolás Maduro. Y también explicó este portal que el detenido por Venezuela, Jan Darmo Borsal, de 33 años, es reservista activo del regimiento de paracaidistas del ejército de ese país y es incriminado supuestamente de planificar el asesinato de algunos representantes políticos, incluido el mandatario nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que el ataque con explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional, que este martes dejó 2 soldados muertos y 26 heridos en el noroeste de Colombia, es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. En medio de una profunda crisis en las negociaciones con esa guerrilla, el mandatario también dejó entrever que esta organización vio reducidas sus capacidades en los últimos años y utiliza la crisis de Venezuela para tomar aire. Un hecho dramático repetido en los últimos años. Así calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ataque con explosivos contra una base militar en el noreste del país, atribuido al ELN, que el martes dejó 2 soldados muertos y 26 heridos. Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. El atentado ocurre en medio de una escalada de embates de la guerrilla contra objetivos militares desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. La tregua que regía desde 2023 era parte de una serie de acuerdos alcanzados durante los diálogos de paz que el gobierno lleva a cabo con la guerrilla desde finales de 2022. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz, insiste en la violencia, insiste en hacerle daño a los colombianos. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas, dialogando con guerrillas y algunas poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la teoría de conspiración y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, donde supuestamente España está involucrada. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Otra vez esos shows de Diosdado juegan siempre en ser víctimas. Esas son distracciones para que el pueblo se le olvide lo que pasa en el país. Cero petróleo para España. El chavismo ya no haya que hablar. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.